Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y en esta ocasión Ulises Beltrán para discutir sobre dos temas polémicos. Primero vamos a platicar sobre los recientes cambios en el gabinete anunciados a finales de la semana pasada por el presidente Felipe Calderón. Luego iniciaremos el debate de la semana sobre el impacto que tuvieron los atentados terroristas del 11 de septiembre, tanto a nivel mundial como en México en particular. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Ulises Beltrán. Muy buenas noches. Leo, Héctor, ¿cómo estás? Y desde Nueva York, Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo, Ulises, Héctor? Buenas noches. Bueno, el viernes pasado el presidente Felipe Calderón anunció una serie de cambios en su gabinete. Aceptó las renuncias de Ernesto Cordero como secretario de Hacienda y de José Ángel Córdoba como secretario de Salud. Nombró como nuevo secretario de Hacienda a José Antonio Meade, quien deja la Secretaría de Hacienda. Salomón Chertoriski fue designado secretario de Salud, mientras que Jordi Herrera ahora encabezará la Secretaría de Energía. Asimismo, el presidente anunció que Guillermo Valdés dejaba el CISEN y en su lugar el presidente nombró a Alejandro Poiré, quien dejó la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional y la vocería en materia de seguridad. Alejandra Sota, quien es la coordinadora de comunicación social de la presidencia, se desempeñaría también como vocera del gobierno federal. El cambio más esperado y anticipado fue sin duda la salida del secretario de Hacienda. Ernesto Cordero dijo que se va con la satisfacción del deber cumplido. Escuchemos lo que dijo el exsecretario de Hacienda durante la ceremonia. Emprendo un nuevo camino impulsado, no por un afán personal, sino por la voluntad de avanzar en un proyecto de país que nos permita mantener el rumbo y consolidar lo que, hasta ahora y con tanto esfuerzo, los mexicanos hemos logrado. Con la salida de Cordero de la Secretaría de Hacienda inicia ahora sí, en serio, al parecer, la competencia por la candidatura de la presidencia dentro del PAN. Hoy vamos a analizar cómo debemos interpretar estos últimos cambios en el gabinete presidencial. Ulises, pues a ti te tocó, por cierto, vivir con dos presidentes muchos cambios en el gabinete, incluyendo los últimos antes de la competencia electoral. Sí, bueno, los otros son solo historias medio tristes o medio que a alguien no le fue muy bien o algo así. Realmente los relevantes son estos, ¿no? Porque, bueno, abren la competencia, queda claro, es el último tramo de un presidente y en ese sentido, pues sí, dan una señal de qué tan fuerte acaba, cómo consolida sus alianzas, cómo se va a relacionar con el candidato, cómo se va a relacionar La gran diferencia, Leo, es que ahora hay que pasar una aduana anterior, que es la nominación de el ganar las elecciones internas dentro de los partidos. Y en ese sentido, bueno, pues está muy claro, el presidente quiere un candidato, que es Ernesto Cordero, lo ha dicho, no le ha hecho el feo a la otra contendiente que parece fuerte. Del hecho le dio como un espaldarazo, en Morelia, Josefina. fue impresionante el apoyo que le dio a Josefina, o sea, pues está como que apostando una apuesta amplia. Cualquiera de los dos, no Krill, eso exacto. sí, ¿no? Bueno, a Krill no le ha dado ningún, no sabemos, pero a Krill no le ha dado ningún apoyo, ¿no? Bueno, eso es una señal, mensaje, ¿no? Yo creo, entonces, ¿no? Ahí están estos cambios, yo creo que no pasa nada en términos del gabinete, ¿no? Sí. Están, los que entraron están bien, no hay nada horrible, no hay algo que digas, ¿y ese cuate quién es y qué hace ahí? ¿No? Pues se ve razonable que José Antonio en Hacienda, pues se ve mal. Chertoriski particularmente, creo yo, ha demostrado ser una persona pues muy metida en el tema y muy capaz en lo que hace, ¿no? Jordi no sé la verdad, pero bueno, hace algo muy delicado el presidente, que es a un empleado de Pemex, lo hace ahora jefe de Pemex. Entonces ese conflicto permanente en energía entre el secretario de Energía y el pobre director de Pemex, o el director de Pemex y el pobre secretario de Energía, va a quedar un poco complicado, ¿no? Más allá de eso, no sé de los que se quedan, que es muy interesante. Si quieres luego platicamos de lo que puede ser más interesante, de los que no se fueron, ¿no? Eso, está bien.
Héctor. No, yo no sé nada. Pasa, Héctor pasa. A ver, Jorge Castañeda. Primera vez que pasa. Pasa sin ver, ¿eh? No agarró la jugada. Primera vez, bueno. Es que no agarró hueso. Es la era del post 11 de septiembre. Aguilar Camín pasa. Bueno, yo no paso, pero tampoco sé gran cosa. A ver, Jorge, ¿cómo la ves tú? Yo creo que era la decisión que le faltaba al presidente Calderón, si sí iba a echar a andar a Cordero ya formalmente o no, si iba a tener un candidato o no. Hubo mucha discusión en los medios, por lo menos en la comentocracia, de si era el momento de cambiar de secretario de Hacienda en una turbulencia financiera nacional e internacional tan fuerte, que va a seguir, no va a amainar, evidentemente. Viene una recesión norteamericana por lo menos leve, lo cual significa un enfriamiento de la economía mexicana inevitable. De todas maneras, el secretario de Hacienda es el responsable no solo de las finanzas del país, sino en buena medida de la economía o de la política económica del gobierno. Cambiarlo en este momento pues era un asunto delicado, por competente que sea José Antonio Meade. No es lo mismo haber sido subsecretario hace un año y medio que ser secretario, pero bueno, tiene la capacidad para manejar esto. Y lo importante es que el presidente decidió que, a pesar del mal desempeño que inevitablemente va a tener la economía mexicana de aquí por lo menos al primer trimestre del año entrante, el responsable de esa economía es el candidato más viable que el PAN pueda presentar. Es una decisión un poco extraña, más allá de los atributos personales de Cordero, de Josefina Vázquez Mota y de Santiago Krill. Más allá de eso, él es el hombre de la economía, y la economía no está andando bien y no va a andar bien, no por culpa de él, pero de todas maneras no va a andar bien. Vamos a ver qué tan acertada es esta decisión, y sobre todo si va acompañada de otros elementos que viabilicen la candidatura de Cordero, porque al día de hoy en las encuestas, aunque Ulises me puede decir mucho más sobre eso, al día de hoy en las encuestas entre panistas, simpatizantes del PAN, adherentes, etcétera, pues iba muy rezagado. Yo creo que aquí hay un tema muy interesante, que es lo que viene para el calderonismo, para digamos, para el grupo de Calderón dentro del PAN. Y creo que vienen dos eventos importantes. Uno es la elección en Michoacán, donde está contendiendo pues nada menos y nada más que la hermana del presidente, ¿no?, la famosa Cocoa, Luisa María Calderón, según me dicen los encuestadores, Ulises, la probabilidad de que quede en tercer lugar. Ese es un primer dato. El segundo dato es que el candidato que abiertamente dice yo voy por la continuidad, es decir, está diciendo yo soy el candidato al calderonismo, Ernesto Cordero, no gane la candidatura del Partido Presidencial de Acción Nacional, y por lo tanto yo creo que esto puede, si se dan esos dos eventos, puede significar pues que termina, Héctor, ahora sí espero que le quieras entrar, que terminaría antes de que termine el sexenio. No le saques. Antes de que termine el sexenio quedaría pues debilitado el grupo calderonista, ¿no? Mira, me parece un muy mal hábito informativo y analítico especular sobre cosas que en el fondo no podemos conocer ni mínimamente. ¿Por qué razón hizo los cambios Calderón? El único que sabe realmente por qué los hizo es él. Todos los demás inventamos, especulamos, damos nuestra opinión, nuestra impresión, y acabamos componiendo, no me refiero a esta mesa, me refiero al ambiente en general de columnitis aguda que se apodera de la prensa en estos tiempos. Acabamos dando un espectáculo realmente de ignorancia, oportunismo, facilismo analítico, que me parece que no ayuda en nada a los ciudadanos a entender lo que está pasando. Ahora es la temporada esta, ¿eh? Claro, es la temporada. Es la temporada, son frutos sí, de la estación, ¿no? Sí, no me gustan los frutos de la estación. Y no quiero ser pescador de esos frutos, aunque desde luego que es en cierto modo inevitable hacerlo. Te voy a decir lo que yo sé. Yo lo que sé es lo que yo siento de un candidato. Un candidato
o un deportista, o un comentarista, o un encuestador, o un amante, que me dice que lo que hace no es por afán personal, sino por no sé qué, le puedo creer. Pero entonces le digo, ¿sabes qué? Dedícate a otra cosa, porque si no hay afán personal en lo que uno hace, si no hay ambición, si no hay intensidad, si no hay compromiso en lo que uno hace, no hay que hacerlo. Parece que va por sacrificio. No hay que hacerlo. ¿No? O sea, parece que se estaría sacrificando el Eso señor es lo que Cordero. sé. Lo que sé es mi reacción frente a esta declaración primera. Sí. Y la segunda reacción que sé es la mía frente a la segunda declaración importante que hizo el nuevo precandidato a la presidencia del PAN, que es Ernesto Cordero. Les dijo a sus partidarios y a sus compañeros de partido que se pongan el pantalón para el trabajo rudo. No sé qué quiere decir esto, ni de qué está hablando, pero no me gusta en lo más mínimo que arranque con una metáfora rijosa, porque las palabras pesan y adelantan a los hechos. Entonces, esas dos cosas sí sé, de hecho. Y también, Bueno, agarró bronca con el PRI. Y también sé que el único nombramiento que a mí me parece ganado a pulso de todos los que ha hecho el presidente en este cambio es, por dicho del propio presidente y por los resultados públicos ostensibles de su gestión, el de Salomón Chertovisky, impulsor y administrador del Seguro Popular, a la Secretaría de Salud. Eso sé. Porque es lo que yo he sentido y he pensado. De las intenciones que están detrás de esto, no sé nada. Jorge, tú querías decir algo, perdón. No, simplemente que en efecto ese tipo de declaraciones pues no ayudan mucho, porque da la impresión que se le está haciendo un favor a la ciudadanía. Bueno, pues ustedes que me necesitan tanto, yo no quería, pero ya que me exigen que sea presidente, pues órale, ahí va, dentro. Sí es un poquito pues falta de cierta sobriedad en el manejo de estos asuntos, pero tampoco le daría demasiada importancia. Es una primera declaración. Lo de los pantalones, lamento por un lado que lo haya usado, pero por otro lado lamento que sea inevitable. O sea, cualquier campaña, cualquier consultor político que trabajara para Krill o para Cordero, lo primero que le dirían es que hay que sembrar en el inconsciente subliminalmente del electorado panista la duda de si una mujer puede con este paquete. Está cantadísimo, no debiera ser así, es injusto, es incorrecto, hay que combatirlo, pero en los hechos es algo bastante lógico. Si lo hizo con intención Cordero o se le salió, da más o menos lo mismo, porque detrás está exactamente eso. ¿Puede una mujer con el paquete de la guerra de Calderón? Pues es un muy buen ángulo de ataque, consciente o no consciente, políticamente incorrecto, pero eficaz. Ulises. No, rápidamente, yo creo que planteaste algo que, bueno, es relevante, y es que es el anuncio del fin del sexenio, ¿no? Esto es lo que implica en estos cambios. Ya ahora aquí está, ya se hizo el equipo de campaña, ya ahí va, todo gobierno lo enfrenta tarde o temprano, y bueno, ya se señaló, lo señaló muy bien Jorge, todo el tema de no va a ser un año fácil, económicamente hablando, no sé qué vaya a pasar, no sé si el presidente va a poder recoger algo del fruto del combate a la inseguridad, etcétera, y sí nos da señales, como tú señalabas, a ver, y cómo queda su establo, que es el establo del PAN, ante estas cosas. Y en ese sentido sí es interesante señalar lo que decían los que no se fueron. Se hablaba mucho de la salida de Roberto Gil al equipo de Josefina Vázquez Mota, y de Alejandra Sota al equipo de Ernesto Cordero. Y me parece muy inteligente, muy bien del presidente hacer un acto de autoridad, decir, un momentito, ¿no? O sea, digo, me quedo yo solo se hablaba del encuestador Rafael Jiménez, que también ya se iba con Josefina, creo. En fin, y dice, oigan, todavía hay gobierno, no se ha acabado, no limpia el escritorio todavía, ¿no? Sí, ¿quién va a apagar las luces? ¿No? Exacto, ¿quién va a apagar las luces? Lozano iba a sustituir a Gil como secretario de partido, etcétera. Bueno, yo creo que aquí hubo un movimiento suficiente hacia la elección interna del PAN, contiene la desbandada de los Pinos,
que sí es muy triste, y tú lo recordarás, yo ya se me olvidó, pero sí acaba siendo cada vez más triste. Cada vez llegas y hay menos gente. No, ahí, cuando hablas por teléfono antes y te está esperando 5 edecanes, y cuando hablas al final y pues ya no te contesta el teléfono hasta 2 días después, ¿no? Y todo, no, pues estaba muy ocupado con el candidato, ¿no? ¿Verdad? No, pues si es así, que te puedo reclamar, ¿no? Bueno, que se preparen también, porque así es esto, ¿no? Y bueno, eso me parece muy importante, la salida de Alejandro Poiré al CISEN, bueno... Pues, eso no lo hemos analizado. Bueno, llama la atención, es un hombre preparado, es una persona sólida, que ahí está. Sí. ¿Por qué salió Guillermo Valdés? No sé, como tú dices, yo qué sé, pregúntenle a él. ¿Por qué pone a Alejandro Poiré ahí el presidente? Bueno, pues también solo él lo puede contestar. Yo creo que lo relevante, lo que podemos comentar, es que tampoco llega ahí una gente sin ninguna preparación. Supongo que lo hará bien Alejandro, me parece muy interesante que tampoco a él lo dejó ir, y es del único del que no se veía claro con qué partido con qué parte del partido estaba. No, bueno, claramente está con Cordero, eso sí te lo puedo decir. Pues, como el elemento de los pinos, ¿no? Sí, que es lo raro de Roberto Gil, que siendo el particular está con Josefina, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí está, el CISEN es una institución de lo más importante en este país, sobre todo hoy, es un tema de seguridad, y lo que yo creo que el presidente hace es que amarra el tema de seguridad, utilizando a la fuente de información privilegiada que es el CISEN, pues integrarla al combate al narcotráfico y a la inseguridad. Eso es lo que yo entiendo de ese nombramiento. Bueno, pues algo más que especular. O ya nos vamos a una pausa. Falta el tema de la elección interna del PAN, ¿no? Sí. Que decía muy bien Ulises, eso sí. Lo podemos anticipar, que va a ser una elección complicada, ¿no? Que suele dividir, esas elecciones complicadas suelen dividir a los partidos, ¿no? Y suelen costarle muy caro al ganador, porque después dedica mucho tiempo a cerrar cicatrices que no cierran. Aquí el tema es si es verdad que el presidente tiene tal control del partido como para trasladarle su presencia y su fuerza en el partido a uno de los candidatos. Yo creo que no. En general, los presidentes no trasladan ni su popularidad ni su fuerza a sus candidatos. Los candidatos se la tienen que ganar. Y en este sentido, a mí me parece que el camino es todavía muy enredado, ¿no? Y que puede ser muy crítico para el PAN el no tener un ganador claro y una respuesta después del perdedor suficientemente solidaria con el que le ganó, porque podríamos ver ahí, digamos, uno de los primeros puntos de debilidad ya del PAN como partido hacia la presidencia, cosa que no creo que vaya a pasar en el PRI, y cosa que ya sucedió en el PRD. Va a llegar una fuerza política dividida bajo cualquier hipótesis a la elección. Si el PAN en esta aventura pierde la unidad básica de su fuerza política, puede vérselas realmente muy mal en la elección de... Bueno, y más si comienzan con esta retórica, como tú dices, de los pantalones. Es interesante lo que dice Jorge. Yo no lo leí en clave de anti-Josefina, yo lo leí en clave de esto va a ser un pleito a puñetazos y a lo que toque. Contra el PRI. Contra el PRI, porque es en ese contexto que lo dice. Y si ya viene pero así... el propio no... Ya es la bravata de arranque, entonces me parece que no está el horno para esos bollos, pero Jorge... Hasta donde leí, Héctor, el propio Cordero dijo, y por supuesto esto que acabo de decir no tiene ninguna connotación de género. Yo creo que con esa denegación pues ya estamos tranquilos, ¿no? Ya creo que Freud no figura entre sus lecturas recientes, el amigo Cordero, pero sí creo que las denegaciones son importantes en estos asuntos, ¿no? Yo creo que ahí sí la connotación es muy clara. Yo agregaría nomás un elemento, si me permiten, ¿no? Que es que la contienda interna puede ser muy dura y en efecto el presidente no controla, pero el presidente no es cualquier presidente, es decir, es alguien que fue presidente del PAN, que conoce el partido, que viene del partido y que en ese sentido refuerza el carácter partidocrático del régimen político mexicano. Si no es ninguna casualidad que en el 2006 los 3 candidatos habían sido presidentes de su partido. Madrazo lo era,
López Obrador lo había sido y Felipe Calderón también. Yo no sé si el que va a incidir es Felipe Calderón, presidente de la República, Felipe Calderón, expresidente del PAN, o Felipe Calderón, que combina estos dos elementos y que entonces sí puede tener mayor incidencia que, por ejemplo, la que pudo tener Vicente Fox en algún momento, apoyando a Santiago Krill y combatiendo justamente a Felipe Calderón. Hay una tercera opción, ¿no?, que es Felipe Calderón, expresidente del PAN, y Felipe Calderón, expresidente adelantado de la República. Hay que leerlo críticamente, pero bueno. Eso está en la crítica. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el debate que vamos a tener toda esta semana. Es obligado el impacto que tuvieron los atentados terroristas del 11 de septiembre, tanto a nivel mundial como en México en particular. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.